Vale, entonces, pues vamos a dar inicio con la ponencia de Ana Karen Martínez. Adelante, por favor. Quiero, como ahorita ya fue mencionado, mi nombre es Ana Karen Martínez Avilés. Soy egresada de la licenciatura en natación, generación 2024. Eh, y pues bueno, más que nada quiero comentarles un poco sobre cómo surgió esta idea, cómo surgió todo este proceso. Mm, yo, aparte de ser actriz, soy bailarina. Entonces, yo quise ser enfocado tanto en la actuación como una clasificación de la danza, pero sinceramente no tenía mucha idea de qué tipo de danza tener. Entonces hubo una temporada en la cual tenemos también este próximo reestreno de ¿Quién es Medea? Con a cargo de la dirección de la doctora Pamela Dragisevich. Aquí tenemos, hubo una escena que dura menos de 10 minutos, en la cual lleva como una pequeña caminata con una tensión fuerte, pero llevando a una intención emocional potente. Entonces, a lo que yo me pregunté, ¿cómo una pequeña escena de menos de 10 minutos, que es una de las cosas de teatro danza oriental, que una de ellas es el teatro Butó, otro es el teatro Noo y otra que es el teatro Kabuki? Entonces, ¿cómo el teatro Noo puede llevar a cabo una escena de menos de 10 minutos? Pero más aparte en eso, yo me fui enfocado mucho al teatro Butó. Entonces, desde ahí fui enfocada como hacia ese tipo de danza, ¿vale? Y entonces de aquí mi tema es la danza Butó como método de apoyo emocional para actores en escena. Bueno, ah, el origen de esta danza, esto es debido a a las bombas atómicas de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. A esto es de Japón, a finales de la Segunda Guerra Mundial de 1945, dejando a estas dos ciudades completamente destruidas. La danza Budo se origina desde esta parte occidental, con sus creadores Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono. Aquí en su división ellos lo dividen como Bu, que es danzar, To es pisar y Ankuko, que es oscuridad. Desde ahí su nombre completo, Ankoku Buto, y o conocido mejor como la danza de la oscuridad. En ese entonces nace por medio de una reflexión del cuerpo con esta idea de las bombas atómicas. La intención tiene que ver con la violencia cotidiana que han vivido durante esta época, un rompimiento cotidiano que viene siendo desde la extra cotidianidad, dejando la apertura corporal dentro de su exploración interna, más que nada. La danza Buto es una danza que permite llegar a la intimidad del actor, un, eh, un proceso interno de cada uno, tratar de encontrar lo que aquello nos envuelve y que se convierte en un espacio seguro. Más adelante les voy a explicar un poquitito sobre los bloqueos corporales que tenemos, que hemos llevado desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tanto ahorita en la vida cotidiana. Y esto más que nada se envuelve, nosotros convertimos en un espacio seguro dentro de una exploración corporal, arriesgando nuestro cuerpo, explorando nuestra intimidad corporal, ¿vale? Buscando esta unión entre el cuerpo y mente y cuerpo-corazón de sus artistas. Simplemente la palabra eh, intimidad lleva a una búsqueda interna, llevando a la autoexploración. Siguiente, por favor. Una de las características que quisiera hablar, me voy enfocado un poco al maestro Ko Murobushi. Él fue un bailarín, coreógrafo japonés, que fue uno de los principales herederos de la danza Buto, de Tatsumi. De aquí el maestro Ko lleva una reflexión del problema, del cuerpo, abriendo como hilo a conocer eh, como su propio cuerpo, llevando a una palabra que se llama, que le dice como anomal. Aquí, es su significado
da una experiencia vivida desde nuestro cuerpo. Eh, Hubo una entrevista en la cual el maestro eh, llevaba una condición física muy grande. Entonces, personas que lo admiraban mucho le preguntan, oye, ¿tú haces yoga? ¿Qué es lo que haces para tener esa condición física? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y para el maestro Ko fue una pregunta muy tonta, muy estúpida, porque le dicen, es que yo no entiendo cómo puedes comparar mi técnica con tu técnica. Cada quien tiene una técnica diferente, el cómo trabajar. Por ejemplo, a nosotros los actores eh, es diferente tener un método de aprendizaje para el texto, una persona puede aprenderse el texto de esa manera, otra persona puede ser diferente. Entonces, cada quien lleva su técnica y cada quien debe de ser consciente de sí mismo y más aparte debe de conocerse más que nada, debe conocer su propio cuerpo y sus propias habilidades que que tenemos en cada uno. Ah, aquí también una de las cosas que se lleva mucho es que el entrenamiento se lleva como diferentes características, lo llevan como diferentes significados, como el ejercicio físico, tensiones, todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros, para perfeccionar, se debe de llevar siempre a la práctica. Y entre más lleves a la práctica, más vas a tener una conciencia de ti mismo. Y ya no lo vas a hacer como muy monótono, se puede decir, desde la parte de la escena, como en el texto, todo. Esto igual, para lograr un objetivo, lo llama como un punto cero, desde lo conocido hasta lo desconocido. Siguiente, por favor. Una de las cosas que me gustaría también implementar es cómo las emociones puede llevar a la corporalidad. Las emociones se le nombran como aquellas reacciones del ser humano, creando un cambio corporal por medio de objetos, música, lugares, etcétera. Y no solo también como estas partes, nosotros como actores también puede influir un poco la iluminación, los vestuarios, la música, los efectos sonoros, etcétera. Y además, por otro lado, el cuerpo humano genera un espacio desde el sentir. El movimiento es una producción de imágenes, formando a que el artista llene el espacio por medio de movimientos. Aquí se le conoce por dos partes del actor con el espacio. Uno es el espacio personal y el otro el espacio parcial. El espacio personal se lleva a a una parte interna, desde una concientización propia y el espacio parcial así es como ya tener la noción del espacio, tener el significado de entender el espacio, tener el cuerpo distinto de la noción con una conciencia de uso, con una conciencia racional, que es tener con esto. Y aquí llevo un poquitito, quiero enfocar un poquitito también como un análisis del personaje que lleva cómo yo me veo con esta persona, cómo es que yo me siento, cómo yo me llevo con este personaje, con otro personaje. Es diferente manera tener, tener esta conciencia con un actor en comunidad, cómo me llevo con la persona cuando estamos solos. O sea, es llenar muchas preguntas en el actor, teniendo esta parte de nuevamente concientizar todo nuestro cuerpo. Entonces, llenar como estas preguntas, tanto individuales como grupales que tenemos. Siguiente, por favor. De aquí, un poquitito para quiero, quiero recalcar algunos elementos que tenemos y que nos pueden ayudar a los actores para tener un mejor proceso emocional dentro de la escena, porque es muy difícil tener que trabajar a partir de una hora y media, tener
siempre en disposición del actor, nuestro cuerpo, porque más aparte nuestro cuerpo, nosotros los actores, tanto como los bailarines, llevamos eh, una disposición del cuerpo y debemos de llevarlo, en pocas palabras, estamos llevando a una exposición hacia el público. Nosotros estamos exponiendo nuestro cuerpo, estamos quedando como una parte débil, se puede decir, porque estamos mostrando todo nuestro cuerpo hacia el público. Entonces, tener como un autocuidado con nosotros mismos, tanto hacia el público con nosotros como nosotros hacia el público. Y una de ellas es la limpieza de los bloqueos. Con ellas, retomando un poco sobre el concepto de Ankoku, Buto, agarraremos un poco del ejemplo del vientre de la madre, que es lo que habíamos comentado. Nosotros cuando estamos en la matriz de nuestra mamá, llevamos como un lugar de exploración, llevamos manteniendo como un lugar seguro. Entonces, desde la parte del feto es conocer nuestro propio lugar y de ahí, mientras más va creciendo, va creciendo, más vamos explorando. Y desde ahí empiezan un poquitito sobre estirar el cuerpo, tener un poco de pataditas en el vientre. Entonces, porque eso ya se vuelve nuestro lugar seguro. Pero cuando nosotros salimos del vientre de nuestra mamá, se vuelve un lugar desconocido. Tenemos un lugar expuesto hacia ellos. Entonces, lleva este punto en la cual lleva a bloqueos corporales, la cual son áreas corporales y emocionales, que esto impide trabajar, recuperar fortalezas, bloqueando nuestra propia energía. Y esa es una de las cosas que más afecta en nosotros los actores, porque el training ayuda a que el actor quite esos bloqueos, a que esté presente en escena, pero sobre todo nosotros como personas artísticas es eliminar nuestro ego, eliminar cada día nuestro ego. Es como todos los días nos cepilláramos los dientes. Entonces es llevar esta purificación del actor, llevar este proceso en la cual, igual, como anterior les había comentado, conocernos, cómo puedo purificar nuestra alma, cuerpo, corazón, para llevar a una mejor disposición hacia la escena, porque tanto las tensiones y bloqueos que permiten incongruencia siguen limpiando o se siguen eliminando, que es como si un actor no se comunicara consigo mismo. Hay que purificar la existencia para que la energía fluya dentro del actor, se traspase por bloqueos públicos, dándole la oportunidad de ambos a volver como nuestro vientre materno, se puede decir. Siguiente, por favor. Uno de los siguientes elementos es la coherencia energética. La energía se puede hablar de diferentes maneras. Se le conoce como rapidez o se lo conoce como tensiones. La energía es cuando lo de adentro y lo de afuera están conectados. Es decir, que aparece cuando hay una relación de fluidez y coherencia en el actor consigo mismo, una conexión entre mente y cuerpo. Si el actor no está en el estado de búsqueda en todo este tiempo, no tiene conciencia, no se le considera como una conciencia amplia, siempre tiene como esos bloqueos de ya no Ah, llenar como esta esponjita. Entonces nos quedamos bloqueados y ya no tenemos ¿y cómo compruebo que sí están? esta capacidad de, de explotar nuestra propia energía, porque tanto la energía dentro de la escena es producir algo en el espectador. Y aquí llegamos al no representar. Eh, se le considera mejor como un C a trata de. Por ejemplo, nosotros con los actores llevamos un poquitito sobre mm, interpreta a uno de las cuatro, gracias, uno de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Y una de las cosas es esta exploración. Trata de ser, eh, trata de ser mar. No, mejor cambiemos ese significado a sé mejor mar.
o C aire o C fuego. Entonces cambian como nuestro chip en interior. Entonces desde ahí lleva como esta mayor sensibilidad. Siguiente, por favor. Siguiente, rápido, una de las cosas es el masaje y la respiración. El masaje emplea como, para generar una mayor disposición, como así la respiración acompañada. Todo el tiempo, como que se nos olvida respirar y cuando hacemos realización de cualquier ejercicio, cualquier actividad. Entonces, es tener como eh, estas acciones, tener esta conciencia de la respiración. Siguiente, ya para terminar, nada más es como Katsura Kan fue uno de los herederos de los creadores del teatro Danzabuto, que dice así: la esencia del Buto es el descubrimiento acerca de lo que es el cuerpo. La técnica es importante, pero lo que el Buto no nos muestra es que hay cosas más importantes que la técnica, que es lo que está dentro de tu realidad y cómo la expresas. La realidad es lo más importante. Mediante el Butó puedes mostrarla, es decir, no muestras algo por medio del cuerpo, sino lo que el cuerpo mismo es. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Karen. Muy bien, damos paso a la siguiente ponente, a las siguientes ponentes. Sería Berenice Espinosa y Andrea Ortega de la Universidad de las Artes de Yucatán, con la ponencia La Tierra está herida por un lobo rojo. Perdón. Sí, perdón. Berenice y Andrea, si nos pueden hacer favor de iniciar con su presentación. Muchas gracias. ¿Nos escuchamos? Sí, ahora sí. Ay, ya. Pues, ya. Pues, buenas tardes, nosotros somos, bueno, ella es Berenice Raquel y yo soy Andrea Ortega. Estudiamos en la Universidad de las Artes de Yucatán, en la licenciatura en teatro. Pues esta investigación surge a través de la materia Taller de Investigación Paradigmas Actorales, donde como proyecto final se nos dio la libertad de hablar del proceso creativo de nuestra práctica escénica, del artísimo de cuarto semestre. Primero, antes de empezar, les vamos a dar un pequeño resumen de incendios. También cabe recalcar que esta fue una adaptación, entonces hubo varias modificaciones y una de las modificaciones fue que el personaje de Simón se cambió de género a mujer. Ok. Nawal Marwan acaba de morir. En su testamento les deja a sus hijas gemelas Jan y Simón dos cartas que tendrán que entregar a su padre y a su hermano, que nunca conocieron. Simón rechaza la voluntad de su madre. Por otro lado, Jan decide encontrar a su padre. A través de flashbacks conocemos el difícil viaje de Nawal en busca del hijo que le fue arrebatado. En el camino conoce a Sauda, una refugiada del sur, que se convierte en su acompañante y leal amiga. Ambas se enfrentan a las adversidades de la guerra libanesa. A pesar de la resistencia de Simón, las gemelas encuentran al hermano perdido, que resulta ser su padre. Es una historia sobre la búsqueda de identidad y aceptación del destino. Bueno, también en este ensayo realizaremos un análisis del proceso de construcción de los personajes. En el caso de Raquel es el personaje de Sauda y en el caso del personaje de Simón Marwan en la obra de Incendios. Esta obra es una de las obras más reconocidas alrededor del mundo porque su dramaturgia abarca un tema cruel y crudo que es la guerra. La construcción de ambos personajes es el trabajo más importante del actor a la hora de interpretar al personaje. También el personaje no tendría valor sin ni el peso. Berenice y Andrea, disculpen que las interrumpa. Lo que pasa es que su audio ahorita se escuchaban muy bien, pero ya que cambiaron como de persona o no sé, como si se movieron, se empezó a escuchar muy bajito. Entonces, si podemos probar de nuevo su audio. Sí.
Ándale, ahí está perfectísimo. Es que Ahí. Ah, Andrea, Sí. ahí no. O sea, ¿sí las escuchan? ¿Sí? Ahí no. Bueno, creo que están frente a una lab, ¿no? sí, Sí. Ah, ok, va. Bueno, en este caso vamos a tener que hacer esta dinámica de que una se acerca, la otra se aleja, una se acerca y la otra se aleja, para que se pueda escuchar bien lo que están diciendo cada una. Porfi. sí. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver. Ay, perdón, otra vez. Igual que como nos pasó con Ana Karen, hagamos de cuenta que no pasó nada. Como aquí no pudimos escucharlas un ratito, no sé si nos podrían ayudar comenzando otra vez con su Sí, presentación. ok. Pues, desde el principio, ¿no? Ajá, por fin. Sí, está bien. Muchas gracias. Disculpen las molestias. Oye. Ya. Bueno, pues, nosotras somos Raquel, ella es Raquel Espinosa, yo soy Andrea Ortega y en esta investigación surge a través de la materia de taller de investigación paradigmas actorales, donde como proyecto final se nos dio la libertad de hablar sobre nuestro proceso creativo que atravesamos en nuestra práctica escénica de realismo de cuarto semestre. Bueno, antes de comenzar, les vamos a dar un resumen de la obra. También cabe recalcar que esta fue una adaptación, entonces hubo varias modificaciones y una de ellas fue que se cambió el género del personaje de Simón, que ahora la convertimos en mujer. Y bueno, incendios. Nahual Marwan acaba de morir. En su testamento les deja a sus hijas gemelas Jan y Simón dos cartas que tendrán que entregar a su padre y a su hermano, que nunca conocieron. Simón rechaza la voluntad de su madre. Por otro lado, Jan decide encontrar a su padre. A través de flashbacks conocemos el difícil viaje de Nahual en busca del hijo que le fue arrebatado. En el camino conoce a Sauda, una refugiada del sur que se convierte en su acompañante y leal amiga. Ambas se enfrentan a las adversidades de la guerra libanesa. A pesar de la resistencia de Simón, las gemelas encuentran al hermano perdido que resulta ser su padre. Es una historia sobre la búsqueda de identidad y aceptación del destino. Bueno, pues en este ensayo realizaremos un análisis del proceso de construcción de los personajes Sauda y Simón Marwan, de la obra de Incendios. Y pues esta obra es reconocida alrededor de todo el mundo por el tono, porque trata de temas como la guerra, y también la represión que se vivía en el Líbano. Este, y pues la construcción de estos personajes es uno de los trabajos más importantes para el actor a la hora de interpretar a un personaje. Sin esto, el personaje no tendría el valor ni el peso que debe tener. También se hablará de quiénes son los personajes, qué es lo que tienen en común. De igual forma, se expondrán los procesos creativos de ambas actrices y se abordarán las diferencias y similitudes de los procesos. Como objetivos tenemos comprender la complejidad del carácter de los personajes, también explorar las diferentes técnicas para crear un personaje y examinar las relaciones de los personajes, tales como sus dinámicas, los conflictos y sus paralelos. Y ahorita les vamos a dar un poco de contexto de los dos personajes. El primero es Sauda, que fue interpretado por I. El personaje de Sauda junto con Nahual representan a las mujeres que están avanzadas para su época. Estas dos mujeres lograron salir adelante a pesar de que todo estaba en su contra. Ellas aprendieron a leer, a contar, a pensar en una época donde la opresión era máxima a las mujeres. También lograron crear un periódico donde exponían estas ideologías en contra de la guerra y pues huyeron del sistema opresor de sus familias. Antes de Nahual, Sauda se sentía abandonada y enojada hacia su familia. Sauda, al ser una refugiada del sur, pues
sus papás como que la querían mantener en el campamento de refugiados, pero ella sabía que si se quedaba ahí, su vida iba a acabar. Entonces, ella sentía este impulso de buscar un propósito de salir de esa burbuja donde la tenían. La complejidad del personaje está en la manera en que toma sus decisiones, que suelen ser muy impulsivas porque las toma desde el enojo. Este, este tema se va a tocar un poquito más adelante, pero básicamente Sauda, debido a su contexto, fue absorbiendo mucho enojo, que la lleva a tomar decisiones sin pensar. Entonces, creo que en eso se basa la complejidad del personaje. Bueno, Simón Marwan. Simón se ve obligada a enfrentar crudas realidades debido a su legado familiar grabado en el dolor. Pues su madre guarda muchos secretos que a lo largo de la obra se van descubriendo y eso pues hace sentir a Simón que toda su vida había sido una mentira. Entonces, todas esas construcciones, todo lo que ella pensaba se ve y da un giro de 360 porque es como mi mamá me guardó todo esto que era tan importante saber, me lo ocultó toda la vida. Y también ella lo ve desde una ira, desde un enojo. Entonces, eso también nubla su juicio. Luego, el amor filial y la resiliencia y la rememoración también son temas claves que encarna Simón. Simón es una hermana gemela. Entonces, pues junto con su hermana, es como ella sabe que su hermana gemela es lo único que tiene. Entonces se resguarda en ella, pero también sin dejar su carácter tan peleón, tan guerrero, tan yo tengo la razón. Entonces, este, pues hay ahí como un toma y daca con su hermana porque yo tengo la razón, pero también su hermana quiere que vea otra perspectiva. Pero Simón está empeñada en que no, en que los secretos que su madre guardó ahí se van a quedar. Por último, su carácter se vuelve más independiente y su corazón se abre a una mayor empatía y compasión. Aprende a aceptar su origen y a abrazar su verdadero yo. Pues Simón es un personaje complejo porque justo inicia con esta perspectiva de un mundo cerrado, en donde con una rabia, un enojo que ella constantemente contiene para luego explotar. Entonces, cuando se permite esa escucha de lo que su madre tenía que decirle, de lo que su hermana le estuvo diciendo, entonces es como aquí está esta verdad. Y también a partir de ahí hay un proceso de aceptación de, ok, este es mi pasado y por lo tanto esta también soy yo. Las similitudes entre los personajes. En Incendios los personajes están intrínsecamente vinculados debido a las revelaciones que surgen a medida que se desempolvan los secretos de la vida de Nahual. Por esto, Sauda y Simón comparten una conexión profunda a través de la historia de Nahual Marwan, la amiga de Sauda y madre de Simón. Consideramos que Simón y Sauda son personajes paralelos, puesto que tienen ciertas historias, actitudes y relaciones que influyen de la misma manera en la trama y en otros personajes. La primera similitud entre los personajes es la impulsividad. Ambas se dejan llevar por su rabia e impotencia. Esto las lleva a actuar, como dije anteriormente, sin pensar. No son personas muy estratégicas. Ellas sienten y lo dicen, sin pensar en las consecuencias. Otra de las similitudes es que los dos personajes necesitan de un segundo para balancear su temperamento. Y esto lo vemos en el caso de Simón con su hermana gemela Jan y en el caso de Sauda con su amiga Nahual, que pues igual para aclarar un poco, Sauda vendría siendo la tía de Simón y pues Nahual, la amiga de Sauda, sería la madre de las gemelas de Simón y de Jan. Entonces, aquí hay como surge un paralelo en el que Sauda y Simón tienen esta impulsibilidad y este temperamento de que voy a quemar
todo lo que tenga que quemar por lo que creo, por lo que soy. Y es cuando llega su acompañante, Nahual y Jan, de que les dice, ok, pero tienes que ver el panorama completo, tienes que enfocarte en lo que puede salir bien, en lo que puede salir mal, de que no por hacer esa acción vas a tener los resultados que quieres, sino también pensar en las consecuencias que esto traerá, no solamente hacer justicia por hacer justicia, sino también en que sea una justicia que balancee todo lo que llevan viviendo. Y la última similitud sería, ambas guardan resentimientos hacia su familia, en el caso de Simón hacia su mamá y en el caso de Sauda hacia sus padres. Ambas tuvieron estas infancias complicadas que las llevó a crear este carácter fuerte que tienen. Pues ambas se sienten abandonadas por sus padres y eso lo transforman en furia. Eh, Dando más claro el ejemplo que dijo mi compañera, incluso Simón empieza la obra, es un punto de partida, ella es el punto de partida donde agresivamente empieza a insultar a su madre. Y Sauda en algún punto de la obra toma esta actitud violenta, donde se quiere levantar en armas ella sola hacia los paramilitares, pero claro, no están pensando en las consecuencias que eso puede traer, cómo está afectando a su hermana Simón, cómo puede salir incluso lastimada no solo Sauda, sino también Nahual, o sea, no piensa como, en ese momento no piensa en las consecuencias. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de la construcción de personajes. Bueno, sí, vas a empezar, ¿no? Bueno, personalmente creo que para crear a Sauda, lo primero que tuve que saber es de dónde venía, quién era, qué quería, quiénes eran sus padres. Esto creo que me ayudó como a, porque Sauda empieza muy chiquita, ella misma se hace chiquita, empieza sí queriendo salir de ello, pero también pensando que no puede o cómo le va a hacer. Por eso es que también la amistad fue parte vital para crear a Sauda, porque para Sauda Nahual fue la esperanza, fue la luz y la señal que le dijo. ¿Pues dicen algo? Bueno, sí, la amistad de Nahual. Para ella fue, para Sauda, Nahual fue la señal para salir de eso y fue su hombro donde se recargaba. Entonces, eso también, creo que también para después crear el carácter fuerte de Sauda, influyó en mi confianza como actriz. Personalmente creo que no, siento que sí me identifico con Sauda, pero este carácter fuerte que tiene, a veces para mí es muy difícil. Era muy difícil abordarlo. Y conjunto, o sea, con la ayuda de mis maestros sí me di cuenta que era como un tema más de mi confianza como actriz para abordar a Sauda. Eh, Básicamente es eso. Bueno, pues en mi caso, Simón Marwan es un personaje complejo, entonces hablar de, hablar desde un espacio en el que no, al menos desde nuestra región, que es México, y más específicamente desde Yucatán, a trasladarte hasta Líbano, donde hablando desde una guerra, desde mujeres reprimidas, desde una cultura completamente distinta, nos llevó también a investigar sobre sus tradiciones, sobre su vestimenta, sobre sus costumbres, como ese estilo de vida que llevaban ahí. Y pues luego ya tener este contexto y entender al personaje, ver que Simón es una boxeadora, entonces eso, cómo repercute en el cuerpo, cómo das esos golpes, cómo recibes esos golpes, cómo al ser una boxeadora también, y justo le hace justicia con su carácter porque es un carácter tan de
agresivo, muy violento. Entonces, su primer instinto es como soltar un golpe. Entonces, también cómo abordas ese enojo, o sea, constantemente era tener como esa tensión de con los puños cerrados, la mandíbula ya lista para soltar pues, insultos, groserías. Entonces, también cómo construir esa agresividad. También, pues, verlo desde el lado de sus antecedentes, que son su madre y su hermana, pues nunca tuvo una buena relación con su madre, entonces lo único que tenía era a su hermana. Entonces, desde ahí, igual, cómo construir eso. Ella es mi gemela. O sea, no, yo no soy una gemela. Entonces, yo actriz no soy una gemela. Entonces, ¿cómo traspaso ese enlace, esa mentalidad a, ok, ahora tú y yo compartimos el vientre, tú eres mayor por 2 segundos, yo soy menor por otros 2 segundos. Entonces, ¿cómo hacer que eso también se vea, cómo le llega al espectador? Quedan 2 minutos. Disculpa. Quedan 2 minutos. Ok, este, y pues ya solo cómo se construye a través de la familia. Bueno, también tenemos esta cita que dice, su misión no consiste solo en representar la vida externa. No, su misión no consiste solo en representar la vida externa del personaje. Debe adaptar sus propias cualidades humanas a la vida de esa otra persona y volcar en ello toda su alma. La meta fundamental de nuestro arte es lograr la creación de esa vida interior del espíritu humano, su expresión en forma artística. Stanislavski. Y nuestra conclusión es, los actores somos el vehículo para llevar la vida interior del personaje, siempre teniendo en cuenta la importancia de conocer el contexto emocional e histórico de los personajes, pues somos el reflejo de la condición humana y creadores de realidades ficticias, pero verdaderas en esencia, emocional y espiritual. Sería todo. Muchas gracias, Berenice y Andrea. Muy bien, les pedimos por favor a los compañeros que están en virtual eh, mantener sus micrófonos cerrados para evitar estas interrupciones a nuestros compañeros que están como ponentes, por favor. También les recuerdo que los ponentes tienen 18 minutos y al final estaremos haciendo la participación y la mesa de diálogo entre los asistentes y los ponentes. Igual a las personas que se encuentran en virtual, los invitamos a dejar todas sus preguntas en el chat para después darles lectura al final. Muy bien, continuamos con la ponencia de Amanda Ayala. Ella es de la Universidad de las Artes de Yucatán y su ponencia se titula No hay nada más hermoso que estar cerca. Ensayo sobre el proceso de construcción del personaje Jean Marban. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, permíteme un segundo. Claro, no te apures. Hola, muy buenas tardes. Soy Amanda Ayala. Primero que nada, muchas gracias por abrir este espacio para que yo pudiera compartirles este ensayo que realicé en el taller de investigación de paradigmas actorales. Este documento surge a partir de la práctica escénica realizada en el cuarto semestre de la licenciatura en teatro en la Universidad de las Artes de Yucatán, dirigida por el docente Francisco Solís y la docente Analí Gómez. Este análisis se enfocará en quién es Jan, el proceso creativo para la construcción, contexto histórico y proceso de investigación y análisis que contribuyó a la comprensión y representación de la complejidad de los temas que se abordan a lo largo de la obra. Pero antes de ir de lleno acerca de quién es Jan, me gustaría darles el contexto acerca de la historia. Un breve resumen más que nada.
Una madre que eligió guardar silencio absoluto durante los últimos 5 años de su vida ha fallecido, dejando un testamento con peticiones peculiares que incluyen un par de cartas importantes para cada una de sus hijas gemelas, encargándoles entregarlas a su padre que se pensaba que estaba muerto y un hermano del que nunca se había escuchado antes, respectivamente. Esta noticia claramente divide a las hermanas, ya que Jan quiere cumplir con la voluntad de su madre, mientras que Simón solo quiere terminar con el proceso funerario lo más pronto posible. La terquedad de Jan la impulsa a indagar sobre el pasado de su madre y, de cierta forma, emprender un viaje a Medio Oriente para descubrir la vida y el silencio que definieron a su madre. Durante su exploración en el Líbano, descubrió que su madre tuvo un hijo varón que le fue arrebatado cuando ella tenía 15 años. Fue encarcelada en la prisión de Kafar Rayat, donde fue violada por el torturador Abu Tariq, por lo cual quedó embarazada de las gemelas, es decir, de Simón y Jan. Ella, al enterarse de todo eso, decide llamar a su hermana, pero ésta simplemente no quiere saber absolutamente nada, entonces la convence mediante gritos. Y Simón, a regañadientes, acepta y se une a esta aventura. A medida que las gemelas indagan en el pasado de su madre, crudas verdades salen a la luz. Esta búsqueda inevitablemente las ayuda a encontrarse con sus propios orígenes. Ok. En el índice podremos ver que existe el resumen, que es el que les acabo de leer, y lo primero que les quisiera contar es que uno de los procesos importantes que realicé, o al menos el primer paso, fue establecer los tiempos en los cuales se sitúan los personajes. Por ejemplo, la primera fecha con la que inicié fue el nacimiento de Nahual Marwan, que vendría siendo la madre, que es en 1937 y fallece aproximadamente entre el 2002 y el 2003. Y a partir de ahí se derivan las demás fechas, como el nacimiento de las gemelas, que es en 1980, y el nacimiento del hermano, de 1951. Y a partir de ahí se derivan las demás etapas que vive Nahual Marwan, como su adolescencia, adultez y vejez. Una de las etapas importantes es alrededor de sus 45 años, ya que vivió la Guerra Civil Libanesa. Y cito a León. Disculpen, los voy a poner aquí. Una sucesión de incidentes armados entre distintos grupos paramilitares desembocó en abril de 1975 en el inicio de una auténtica guerra civil, momento en el cual las instituciones del país comenzaron a fragmentarse, siguiendo líneas de afiliación sectaria, incluyendo al propio ejército, y a las fuerzas de seguridad. León 2012. Como se menciona en la cita, el ambiente que se generó en el Líbano propició que Nahual tuviera un determinado carácter a la hora de educar a sus hijas, que es la fase del proceso 1, estilo de crianza. Ella, al vivir toda esta situación de guerra, tuvo un carácter que se volvió frío, sin contacto, indiferente. Se podría decir que las educó para resistir los golpes de la vida, justo como hace Simón en el ring y como hace Jan en el salón de clases al dirigir con aparente tranquilidad, aunque todo su mundo se está desboronando. El siguiente paso que hice fue investigar las matemáticas, porque Jan es una maestra de matemáticas y da clases justo en una universidad. Entonces, ¿qué enseñaba ella? Dentro de la historia, ella da clases de teoría de gráficas. Sin embargo, a la hora de buscar qué es teoría de gráficas, me percaté de que no existe tal cosa, o al menos no como se conoce ni como se menciona. Existe la teoría de grafos, la cual estudia los conjuntos de puntos y líneas y sus propiedades geométricas, no métricas. Es decir, estudia el conjunto de puntos y líneas, una figura, no cuánto mide la distancia entre un punto A y un punto B. Este teorema de matemáticas denota su forma de resolver sus problemas de manera lógica y ordenada. Y eso es bastante claro durante su primer monólogo, ya que en el subtexto habla sobre su nuevo descubrimiento a partir de la lectura del Testamento, a la par de la parte del Testamento, a la par que da su clase. Es interesante cómo Muwat entrelaza la realidad y la ficción para crear un concepto dentro del universo de incendios que pueda ser entendido en la historia y que en nuestra realidad o en nuestro mundo podamos encontrar cosas similares.
algo que ya es personal. Por ejemplo, yo soy hija única, pero soy muy cercana con mis primas. Entonces, esta experiencia de fraternidad o hermandad, ¿cómo poder transportarlo del plano real al plano ficticio? ¿Cómo generar esta conexión con mi hermana gemela? Y aunado a esto, he de confesarles que fue bastante enriquecedor tener vividuras con la actriz que hace de mi gemela, ya que sin duda alguna fue interesante y volvió completo el trabajo, porque me permitió experimentar cosas que como hija única yo nunca hubiera podido experimentar. Por otro lado, me pareció bastante importante el significado de los nombres dentro de la trama, porque esto conlleva un simbolismo profundo. Por ejemplo, Jan significa Dios es misericordioso y Simón significa don para escuchar a los demás, lo cual esto toma un sentido irónico, porque a lo largo de la obra, Jan le pide a Simón que la escuche y este realmente nunca la escucha, sino que hasta el final hace caso a su llamado. Em, y estos significados le aportan una capa de profundidad al personaje y a su desarrollo, porque es como un pequeño secreto que está denotado en su nombre, y entonces cuando uno descubre es como que, wow, aquí están las características y personalidad resumidas. Eh, Retomando el significado del nombre de Jan, sugiere que tiene una postura servicial y atenta hacia los demás, lo cual se refleja a lo largo de la obra porque Jan, al descubrir los secretos de su madre y embarcarse en este viaje de descubrimiento y autodescubrimiento, muestra una gran misericordia y compasión hacia su familia y hacia su pasado. También denota una capacidad de perdonar y entender. Como les digo, esto proporciona una mayor comprensión a sus roles y dinámicas en la trama. Cada nombre aporta una dimensión adicional a los personajes, haciendo que sus acciones y decisiones resuenen con un sentido más profundo y significativo. Este conjunto de elementos me permitió crear una Biblia del personaje. En este documento me permitió destacar los rasgos que la conforman, relaciones familiares, actitudes, comportamiento, entre otras cosas más. Se las voy a leer a continuación. Jan Marwan nació en 1980 en la ciudad Emart, Canadá. Tiene una gemela, Simone Marwan, y desde siempre ha sido una mujer bastante inteligente, ya que a sus 22 años está estudiando un doctorado en matemáticas y da clases de la misma materia en la universidad. Es seria pero comprometida con su trabajo, aunque si su familia la necesita no dudará en salir a su rescate. Posee una curiosidad bastante grande por el mundo, aunque si trata de buscarle un sentido lógico a las cosas que la rodean. Suele implosionar o hablar de una forma agresiva pasiva cuando se encuentra en una situación de estrés o enojo, y realmente nunca tuvo una relación cercana con su madre debido a que ella se la pasaba en los juicios sobre la guerra que destruyó su país de origen. Y realmente su único vínculo valioso es Simón. Simón es boxeadora, una boxeadora amateur, que aparenta ser muy ruda, pero por dentro es una persona muy sensible, que siente y siente con mucha fuerza, es impulsiva y se deja llevar a veces por sus emociones. La relación de ambas es como el yin y el yang. Ambas se necesitan para mantenerse en equilibrio. Simón representa lo caótico y Jan la tranquilidad, pero dentro de ambas habita un poco la personalidad de la otra. Jan realmente tiene miedo de perder lo que alguna vez tuvo. Añora tener una familia normal, un padre amoroso y una madre presente. Después de tener en claro quién es Jan, o al menos lo más claro posible, puedo decir que ella representa el cambio abrupto, la toma de conciencia, la curiosidad de saber su origen y encarna la resiliencia, justo como su madre lo hacía al cantar dentro de la prisión de Kafar Rayat al escuchar a los demás presos ser torturados. Toda esta recopilación me lleva de la mano a un proceso de observación acerca de la postura, es decir, llevar lo del plano textual al plano físico. A eso quiero decir que en las personas, en la gente que me rodea, pude encontrar las características de caminar, de dar clase, gestos de mano, formas de mirar y expresarse. La pude encontrar en familiares, en docentes, en cómo comparten ciertas características anímicas, y fue bastante interesante poder fusionar la teoría con la práctica y la vivencia que me permitió darle y entender y dar una mayor profundidad. En palabras de Ferrando,
Las matemáticas reflejan el lado racional del ser humano, por lo que las abandona para dejar paso a los sentimientos. De esta forma, Jan observa cómo la justificación vital en la que trata de explicar su propia existencia se desborona y observa cómo la lógica de las matemáticas también es una construcción creada por el propio ser humano. Es decir, podemos errar, puede fallar, las cosas no pueden ser claras siempre. Y justo como dice Fernando, las matemáticas son el intento humano por racionalizar las cosas que no entendemos. Y nuevamente contándoles algo personal, en mi experiencia me di cuenta que comparto bastantes características con ella. También trato de ser racional lo más yo que se pueda, implosiono e incluso me gustaría sanar la relación con mi familia. Y es interesante poder encontrarte en otros personajes, encontrarte en la gente, encontrarte en distintas áreas que a lo mejor uno no lo hubiera pensado antes. Aunado a esto, ¿cómo utilizar la memoria emotiva en nuestros proyectos? Según Stanislavski, la memoria emotiva o la memoria emocional se refiere a la capacidad de un actor para utilizar sus propias experiencias emocionales para crear una interpretación realista. Por lo cual, ¿cómo una actriz puede utilizar su memoria emotiva sin desgastar sus nervios ni su fuerza espiritual? Y la verdad es que sonará muy complicado y la verdad es que sí es un poco complicado, pero generar una partitura de emociones, que eso es algo que me ayudó bastante a poder sacar adelante este proyecto, o una escaleta de sucesos, ayuda bastante a tener una claridad en el proceso de la actriz para creación de estímulos. Es como trazar un camino en el bosque. Si no trazas tu mapeado, te puedes desorientar. En cambio, si lo realizas, sabes por dónde empezar y quizás te lleves algunas sorpresas en el camino, que esas sorpresas para mí fueron en los ensayos. Gracias a la escaleta pude ubicar la progresión del estado anímico del personaje y a lo largo de la narrativa, porque pude iniciar con una actitud retadora, pedante con los alumnos, pero al concluir la obra puedo ver a una Jan sensibilizada, una Jan humana. Y para concluir, he de confesarles que darle la voz a una persona, porque yo ya la considero una persona, porque a partir de toda la investigación, interacción y observación, yo ya la considero un ser aparte. Eh, Considero que Jan Marwan fue un proceso bastante complicado por encontrar cada detalle y es como si se tratara de otra persona, como les digo, uno nunca termina de conocer a las personas. Por más que uno esté con ellas 24/7, siempre va a haber algún cambio. Y incluso durante los ensayos pude encontrar cambios en las conversaciones con mis colegas, en la gente que veía caminar. Siempre había algo nuevo y eso es algo que me gusta del teatro, porque es el arte de la repetición y dentro de la repetición puede haber aciertos, puede haber errores y puede haber cosas tan maravillosas. Y una frase para concluir sería, el proceso de investigación del actor es extenso y exhausto. Y sin duda alguna somos unos estudiantes eternos de la vida. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Muy bien, damos paso con la siguiente ponencia. Sería Amanda Vázquez Campos. Ella es de la Universidad de las Artes de Cuba y su ponencia se titula Digitalizar para un atardecer en otro planeta. Adelante, Amanda. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, Bueno, por problemas de conectividad aquí en Cuba, yo prefiero que pongan la grabación por si se va la luz o tenemos más problemas con la conexión. Si puede ser. claro, sin problema. ¿Gustas que la Gracias. pongamos de una vez? Sí, sí. Vale. Saludos, mi nombre es Amanda Vázquez, estudiante de la Universidad de las Artes Cuba
El título de mi ponencia es Digitalizar para un atardecer en otro planeta. Digitalizar para un atardecer en otro planeta ofrece una visión panorámica de la influencia de la tecnología en el arte y sus implicaciones en nuestra comprensión del cuerpo, la identidad y la intimidad. Explora la evolución de la relación entre arte y tecnología a lo largo de la historia, destacando cómo diversas innovaciones tecnológicas han influenciado la representación del cuerpo humano en el arte y han dado forma a nuestras percepciones culturales. Desde las pinturas rupestres hasta el arte digital contemporáneo se examinan hitos claves como la cámara oscura en el Renacimiento y la fotografía en el siglo XIX. Se analizan movimientos artísticos del siglo XX como el cubismo y el surrealismo y se destaca el papel de la tecnología en la creación artística contemporánea, incluido el arte digital y la realidad virtual. Además de explorar aspectos creativos y estéticos, el ensayo aborda cuestiones éticas y sociales importantes como la privacidad y la autonomía del individuo sobre su propio cuerpo en la era digital. La investigación en proceso devela brevemente la propuesta Parece un atardecer de otro planeta, proceso de creación de la autora que junto a su equipo interdisciplinar que se inmiscuye en el uso de las tecnologías y las aplicaciones digitales para crear una experiencia inmersiva desde el performance danzado. La integración del cuerpo humano en una experiencia inmersiva se inmiscuye en cuestiones éticas relacionadas con la privacidad y la autonomía en un contexto donde nuestros cuerpos están constantemente expuestos y manipulados por la tecnología. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para adaptarnos a las demandas del mundo digital? ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Digitalizar para un atardecer en otro planeta busca sondear la evolución de la relación entre el arte y la tecnología, examinando cómo diversas innovaciones tecnológicas han influido en la representación del cuerpo humano y en nuestras percepciones culturales a lo largo de la historia. Además, aborda las implicaciones éticas y sociales de la tecnología en el arte contemporáneo, particularmente en relación con la privacidad y la autonomía del cuerpo en la era digital. La presente investigación se contempla dentro del enfoque cualitativo, entrando en el campo de la investigación-creación. Entre los métodos teóricos empleados está el histórico-lógico, que aporta todo el bagaje referencial teórico del fenómeno a investigar. El método análisis-síntesis, que permite hacer una periodización coherente de los principales hitos que marcaron el vínculo de la humanidad con la tecnología y la escena. Se trazó una línea temporal desde las pinturas rupestres hasta el arte digital contemporáneo, destacando hitos significativos y movimientos como el Renacimiento, la Revolución Industrial, el Cubismo y el Bauhaus. Se realizó un análisis temático enfocado en los aspectos creativos y estéticos, así como en cuestiones éticas y sociales. Se incluyeron estudios de casos específicos de obras y artistas influyentes, y se razonó críticamente sobre las implicaciones de estos cambios en nuestra comprensión de la identidad y la intimidad en la era digital, llegando así a la propuesta de la autora Parece un atardecer de otro planeta, performance digital en proceso de creación. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado maneras de representar su cuerpo y su conexión con el mundo a través del arte. Las pinturas rupestres datan de miles de años atrás y son una forma primigenia de expresión artística que refleja la relación del hombre con su entorno natural. El cuerpo también fue espacio de representación, siendo orado con pigmentos, pieles, materiales diversos que se instalaron como parte del ritual danzado alrededor del fuego. En las sociedades grecolatinas, el cuerpo humano se convirtió en un tema central en la escultura, la arquitectura, el deporte,
construyendo un canon de belleza desde las propias imágenes, dioses del panteón politeísta, las primeras formas de teatro, la danza y el cruento espectáculo circense romano. Abordaron el cuerpo desde disímiles lugares, desde la orgía y el desenfreno hasta lo abyecto de la tortura y la muerte. El cristianismo vino a cambiar radicalmente las concepciones, representaciones del cuerpo, haciéndola en primera instancia fuente de todo pecado y mal. A partir de aquí tuvimos el cuerpo oculto, el cuerpo negado, minimizado, flagelado, desde las pinturas y frisos paleocristianos, donde la figura de Cristo, vírgenes y santos se presentaron distorsionados. El cuerpo humano adquirió una connotación austera de alevosía y de subordinación al poder de Dios único. Durante el Renacimiento europeo, la tecnología también tuvo un impacto significativo en la forma en que el cuerpo humano fue representado en el arte. La cámara oscura, una herramienta utilizada por los artistas para proyectar imágenes sobre una superficie plana para su dibujo, permitió una mayor representación de las formas humanas. Conjuntamente, herramientas como el astrolabio, la brújula y las primeras cartas de navegación influyeron en cómo el ser humano comenzó a cuestionar la figura de Dios. Este periodo marcó un retorno a la forma clásica, donde las representaciones del cuerpo alcanzaron su esplendor, retomando todos los cánones de belleza desde la antigüedad clásica. El siglo XIX presenció el inicio de la revolución industrial y con ella influencias significativas en las prácticas artísticas. Avances tecnológicos como la llegada de la electricidad abrieron nuevas posibilidades para la iluminación teatral y la creación de entornos escénicos más inmersivos, transformando la experiencia del público. El ballet romántico también incorporó nuevos elementos técnicos que transformaron la representación del cuerpo. Figuras como Loin Fuller en la danza moderna exploraron la intersección entre el movimiento humano y la luz eléctrica en sus actuaciones, marcando un hito en la relación entre el arte y la tecnología. Sus movimientos fluidos realzados por los cambiantes tonos de las luces eléctricas cautivaron al público y desafiaron las percepciones tradicionales de la danza. Paralelamente, Augusto Rodin revolucionó la concepción del cuerpo humano en el arte moderno, explorando la expresión emocional y el movimiento en el arte tridimensional con las obras como El Pensador y El Beso. El desarrollo de la fotografía permitió a los artistas capturar el mundo con un detalle sin precedentes, lo que llevó al nacimiento del movimiento realista y al eventual ascenso de técnicas fotográficas en la pintura. Con la invención de la imprenta, el arte se volvió más accesible para las masas a través de la reproducción de imágenes en libros, periódicos y revistas. Esta democratización del arte desafió el tradicional sistema de mecenazgo elitista y abrió nuevas posibilidades para los artistas. En el siglo XX, la tecnología continuó evolucionando y su impacto en el arte se intensificó. El cubismo, con artistas como Pablo Picasso y Georges Braque, rompió con la representación tradicional de la realidad y exploró la fragmentación y multiplicidad de las perspectivas en su obra. En el ámbito académico, la fusión entre arte y tecnología recibió un impulso importante con la creación de la Escuela de Diseño Bauhaus en 1919, liderada por figuras como Walter Gropius, Paul Klee y Wassily Kandinsky. La Bauhaus promovió una educación interdisciplinaria que enfatizaba la integración de las artes visuales, la arquitectura y el diseño industrial. Esta perspectiva se reflejó en la enseñanza de diferentes técnicas y materiales, así como el diseño de objetos prácticos con una estética moderna y funcional. La influencia del Bauhaus se extendió a otras disciplinas artísticas, incluyendo la danza contemporánea. Sus principios de integración entre diferentes formas de expresión y su enfoque en la relación entre forma y función inspiraron a coreógrafos como Mary Whitman, Rudolf Laban, Okan Schlemmer, ballet triádico, a incorporar elementos tecnológicos en sus obras. Más tarde, Marcel Duchamp continuó las nociones tradicionales del arte con obras como Fontaine, un urinario firmado que discutió la naturaleza misma del arte. Su concepto de ready-made
que enfatizaba la idea sobre la ejecución técnica, sentó las bases para la exploración de nuevas formas de expresión artística que incorporaban la tecnología y otros medios no convencionales. Con las dos guerras mundiales como telón de fondo se desarrollaron movimientos artísticos como el dadaísmo y el surrealismo, que experimentaron con nuevas técnicas y materiales como el collage, el fotomontaje y objetos encontrados. Además de cuestionar las convenciones artísticas tradicionales, estos movimientos también reflexionaron sobre temas políticos y sociales importantes. La década de 1950 vio el surgimiento del arte pop, que utilizaba imágenes tomadas del mundo comercial para crear obras irónicas o provocativas. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos en medios como la televisión y la radio permitieron una mayor difusión del arte a un público más amplio. Con la llegada de la computadora a mediados del siglo XX, se abrieron nuevas posibilidades para crear arte utilizando tecnología. Los artistas experimentaron con programas informáticos para generar formas geométricas abstractas o imágenes en movimiento. Esta era digital también dio lugar al surgimiento del arte digital y net art, donde los artistas crean obras utilizando medios digitales e internet. Uno de los artistas más influyentes en esta corriente fue Merce Cunningham. A lo largo de su carrera, Cunningham utilizó diversas herramientas tecnológicas para ampliar las posibilidades del cuerpo humano en el espacio escénico. En colaboración con el ingeniero Robert Moog, pionero en sintetizadores electrónicos, desarrolló el Danceform, un software que permitía crear coreografías virtuales utilizando figuras geométricas. Esta herramienta le permitió a Cunningham visualizar sus ideas antes de llevarlas al escenario. Nam June Paik, pionero en el arte de los medios a partir de la década de 1960, exploró las posibilidades de la tecnología en su obra TV Buda, donde una cámara grababa una estatua budista mientras ésta miraba a un monitor con su propia imagen en tiempo real. Esta pieza no solo resistía a la percepción del tiempo y espacio, sino que se adelantó a su época al prever la omnipresencia de las pantallas y cámaras en nuestra sociedad moderna. En el siglo XXI, el avenimiento del arte digital, el net art y la inteligencia artificial ha llevado estas búsquedas aún más lejos. Artistas como Victoria Marx han utilizado la tecnología digital para hablar de identidad, género y cuerpo en sus obras, mientras que el arte en línea ha permitido nuevas formas de interactividad y participación del espectador, rompiendo las barreras entre el creador y el público. El desarrollo de la inteligencia artificial también ha tenido un impacto significativo en el arte contemporáneo, desde robots que crean obras de arte hasta algoritmos que generan imágenes y sonidos. La relación entre tecnología y creatividad se ha vuelto cada vez más estrecha. Parece un atardecer de otro planeta. Es una creación interdisciplinar que fusiona el cine, el videomapping, la literatura y la danza en una experiencia inmersiva. Presentada como una obra audiovisual en vivo, sumerge a los espectadores en un mundo creado a partir de cinematográficas proyectadas sobre la bailarina. El proyecto surge del trabajo colaborativo de diversos artistas, entre los que se destacan el dramaturgo, editor y director David Peraza, la coreógrafa y bailarina Amanda Vázquez, la fotógrafa y productora Marina Alfonso y el artista visual Aarón Moreno y el músico René Peraza. Este montaje plantea preguntas en torno a la identidad y la intimidad en un mundo cada vez más tecnológico. Plantea una reflexión sobre la relación del individuo con su entorno digital y cómo ésta influye en la percepción del mundo, la memoria y la construcción de identidades dentro y a partir del espectro digital. La integración del cuerpo humano en esta experiencia inmersiva también se inmiscuye en cuestiones éticas relacionadas con la privacidad y la autonomía en un contexto donde nuestros cuerpos están constantemente expuestos y manipulados por las tecnologías. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para adaptarnos a las demandas del mundo digital? ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Parece un atardecer de otro planeta. Sigue en construcción, responde al contexto histórico donde se sitúa, en el aquí y el ahora. La experiencia del equipo interdisciplinar para entender cómo surge
en nosotros las interrogantes que pretendemos responder a partir del proceso de montaje. La relación entre arte y tecnología ha sido un motor constante de innovación y reflexión a lo largo de la historia, desde las primitivas pinturas rupestres hasta las más avanzadas expresiones del arte digital. Cada avance tecnológico ha ampliado las posibilidades creativas, permitiendo representaciones del cuerpo humano y percepciones culturales más complejas y variadas. No obstante, esta evolución no está exenta de desafíos éticos y sociales. La privacidad y la autonomía del cuerpo se ven constantemente amenazadas en un mundo donde nuestras acciones y datos son monitoreados y manipulados por tecnologías omnipresentes. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual en el arte contemporáneo no solo transforma la experiencia artística, sino que también plantea profundas interrogantes sobre nuestra identidad y la autenticidad de nuestras experiencias. La propuesta del performance, Parece un atardecer de otro planeta, se centra en la integración de dispositivos digitales y aplicaciones que permitan transformar la experiencia sensorial inmersiva del espectador. A través de la combinación de música, proyecciones visuales y tecnología interactiva, buscamos crear un entorno artístico donde el espectador se vea inmerso en un mundo digital y pueda experimentar sensaciones únicas a través del cuerpo expandido del artista que se expone al espacio público, pasando por una perspectiva intimista. Muchas gracias.